Mi nombre es José Andrés Gallego. Soy historiador y he sido en activo catedrático de universidad de varias universidades de historia contemporánea y profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, que es el que recoge, como su propio nombre indica, todas las humanidades y también las llamadas ciencias sociales. Estoy aquí para hablar de los mitos, de sus orígenes, sus fuentes y el concepto mismo de mito. No es nada fácil porque el concepto de mito hoy es enormemente plural, es decir, mucha gente emplea la palabra mito, quizá yo mismo lo haga en alguna ocasión, como una historia falsa, y en realidad no es así. El mito, digamos, quizá, si no en su origen, al menos en el momento en que adquiere una cierta conceptualización en el pensamiento griego, en la Grecia clásica, el mito es una manera simbólica de contar algo real, pero de contar eso que efectivamente es así o ha sido así, pero de una manera simbólica, como digo. De manera que el mito requiere, por lo tanto, una interpretación. No es, insisto, una falsedad, es la verdad contada simbólicamente. ¿Eso de dónde procede? Yo creo que procede del mismo origen de la creatividad humana, es decir, cuando no se sabe cuándo, es imposible saberlo, porque no ha dejado rastro documental de ningún tipo. Cuando un hombre o una mujer en un primer momento quiso explicar cuáles eran los orígenes de su propia realidad humana, o sea, como miembros de la humanidad, un concepto que probablemente no empleaban tampoco, sino tuvieron que articular una explicación que en parte debió recoger unos recuerdos, una cierta memoria que había sido transmitida hasta ellos, pero que tuvieron que expresar de manera que la gente lo entendiera. Y para que la gente lo comprendiera, no se limitaron a decir vagamente lo que recordaban o lo que habían recibido, sino que construyeron una historia, digamos, pero una historia mítica. Revistieron quizá esos confusos recuerdos, los revistieron dándoles una lógica interior que expresara esa memoria de una manera coherente. Eso yo creo que ha sucedido, no digo en todos los pueblos, porque no todos los pueblos han desarrollado igual su cultura, pero sí es cierto que los pueblos con una cultura más antigua, los pueblos del mundo hindú, los pueblos del mundo mesopotámico y del creciente fértil, como se llama a esa especie de semicírculo que une lo que es la Mesopotamia y el propio Egipto. Quizá también en una época posterior, pero sin relación con los anteriores, en algunas culturas especialmente desarrolladas de América, es donde parecen cuajar por primera vez esos relatos sobre los orígenes en los cuales se da coherencia a una memoria posiblemente larvada, posiblemente muy fragmentaria, muy débil. ¿Cómo llegan a nosotros? Pues llegan primero por tradición oral, es decir, el mito, el recuerdo que se convierte en mito, como tal mito ya es transmitido de padres a hijos, es hablado, es contado,
y por tanto es también adornado, digamos, enriquecido por todo aquel que quiere hacerlo todavía más inteligible, y por tanto puede haber, de un mismo tronco pueden salir explicaciones distintas o desarrollos distintos del mito, cosa que sucede frecuentemente. Hay familias de mitos que en su origen tienen un mismo punto de partida, pero se han desarrollado de formas muy distintas, hasta que llega alguien que lo pone por escrito. A veces el que lo pone por escrito le da plena unidad, a veces el que lo pone por escrito lo que hace es recopilar esas distintas versiones que le han llegado por una vía o por otra. Quizás sea más frecuente que la redacción del mito, el mito ya puesto por escrito, pase a sufrir un proceso de enriquecimiento semejante al del mito transmitido por vía oral, de palabra. De manera que también el que copia el relato del mito, a veces enriquece el mito, siempre con la idea, no necesariamente de mentir, no necesariamente de hacerlo falso. Puede ser, por supuesto, que esa sea su intención, pero no es necesariamente así. Puede simplemente enriquecerlo por creatividad o simplemente porque desea darle mayor coherencia todavía, una mayor credibilidad, para que explique aquello que pretende simbolizar. Y puede suceder, y sucede lo mismo, que de un mito originario surgen desarrollos distintos. ¿Por qué? Porque paralelamente hay personas distintas que lo reproducen en este caso por escrito. Yo creo que el ejemplo quizá más asequible en nuestro ámbito cultural es el de la Biblia. Aunque ahora algunos expertos lo ponen en duda, pero en la Biblia durante mucho tiempo se ha identificado, y siguen identificándolo la mayoría de los exegetas, dos grandes relatos unidos. El relato que llaman elogista, donde a Dios lo llaman Elohim, el relato yavista, donde a Dios lo llaman Yahvé. Esto es un mero ejemplo, en cualquier mito puede suceder lo mismo. Si esto sucedió así, en el caso de la Biblia, ¿qué ocurrió? Que en un momento dado alguien unió las dos, o las que fueran, podían ser muchas más, esas dos familias distintas, los dos desarrollos distintos del mito, los unió en uno solo, y ese texto, con muchísimas contradicciones, es el que ha llegado a nosotros. ¿Por qué tiene contradicciones? Porque el mito no tiene por qué, no pretende ser un relato histórico, en el sentido, yo diría, científico de esta palabra. Es un símbolo. El símbolo puede contradecirse todo lo que haga falta, con tal que pueda deducirse al final lo que pudo ser el relato real. ¿Cuáles son las fuentes? Pues lo acabo de decir. Tenemos fuentes de los mitos en el momento en que tenemos un relato escrito. Hombre, ahora, naturalmente con la técnica actual, hace ya mucho tiempo, quizás incluso más de un siglo, se han recogido mitos que todavía estaban en una fase de transmisión oral, pero que pudieron ser grabados, sigue haciéndose, que pudieron ser grabados y de esa forma, digamos que se ha conseguido un soporte distinto, que es el soporte sonoro. Pero fuera de esta recopilación de mitos que es característica del último siglo, fuera de eso, fundamentalmente, el mito, la fuente del mito es la redacción más antigua que conseguimos del mito, que nos llega del mito. Nunca se puede afirmar, o casi nunca se puede afirmar, que tengamos la redacción más antigua, y por tanto la fuente más, digamos, más pura dentro de lo que cabe, por la transmisión escrita, no a falta de la transmisión oral. Nunca puede decirse, nunca puede asegurarse que tengamos la versión original.
Os pongo un ejemplo, la chanson de Roland. La chanson de Roland durante siglos estuvo manifestándose de una manera hasta que en 1837 se publicó el manuscrito conservado en la Bodleiana de Oxford, que es el más, al parecer, el que podría ser la expresión más pura del mito rolandiano. Y nada más, yo creo que con eso queda introducido el tema del mito, cuya importancia, ¿cuál es? La importancia que da toda comunidad, los miembros de una comunidad humana, a sus orígenes, querer saber de dónde venimos. Ese querer saber de dónde venimos ha existido, por lo menos quizá en los 3 últimos milenios, en el caso de nuestra cultura, incluso más. Pero quizá en el caso de nuestra cultura podamos poner el límite en torno a los 3 milenios, para que se hagan idea. Quizá en torno a hace 3 milenios pudo vivir un poco antes Abraham, por esos años, digamos, o por esos siglos, David y Salomón. Esa cronología, que acabo, esa mínima precisión temporal, les puede servir para darse cuenta de que todo lo anterior, en el caso de la Biblia, es netamente mítico, lo cual no quiere decir que sea falso, es simbólico. Desde esa época, el relato empieza a parecerse a la historia real, ya no simbólica, sino real. Y nada más.